Esta enseñanza es plantación de iglesias, ¿no? La siguiente, ahí está bien. Yo le pregunto a usted, alguien, a ver, unos dos criterios nada más, ¿qué se le vino a la mente cuando yo le dije que es posible que tú plantes una iglesia? ¿Qué se te vino a ti a la mente? ¿Lo que se te vino a la mente? Hacer algo imposible, porque la mayoría sabe que nos imaginamos esto, un auditorio de 150 personas, 200 y el predicador acá. Vamos a ver primero qué no es plantación de iglesia. Plantación de iglesia, amados hermanos, no es la división de la iglesia. Vamos a plantar una iglesia, entonces yo le digo al hermano Moisés, entonces, ¿sabe qué? Vamos involucrando a tu familia, toda tu familia es convertida, tus vecinos, alguien debe haber en tu barrio que no sea convertido, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es, entonces ya quiere decir que mi familia ya no va a venir acá a la iglesia, sino que se va a quedar en mi casa, ¿ya? El hermano, vamos en tu casa, tú con tu esposa vas a plantar una iglesia, un grupo celular, ¿no? Entonces, eso quiere decir que ya yo no vengo acá a Nación Santa, ya no vengo a congregarme, sino que ahora todo lo hago en la casa. No es división de iglesia, ¿sí? Cuando yo le digo a usted, vamos con la visión de plantar una iglesia, no significa que nos vamos a dividir, primera cosa, ¿sí? Segundo, no es un programa, en este caso, no es un programa nada más, que los mujeres estaban convocados, o que los hermanos cierto grupo, ¿verdad? Como para cumplir, en el caso de mujeres, han hecho un discipulado, ¿verdad? Entonces ahora se está orando para que el Señor abra puertas en cualquier ministerio, que usted esté preparado para servir. No es solamente eso, o sea, cumplir un programa. Sí debe haber un orden, pero no que ahora nos toca hacer grupos celulares, ¿ya? Entonces, no es solamente cumplir un programa. En el caso del seminario, no es solamente cumplir una materia más, que es lo que nos han hecho ver, ¿ya? Sino que es algo más allá. Plantar iglesia no es solamente una materia, porque nosotros hemos hecho seminarios. La pastora hizo seminario, yo hice seminario, pero plantación de iglesia se lo vio como una materia, sino que esto es trabajo en campo. ¿Ya? Entonces no es algo más que voy a cumplir, ya hice el discipulado con mujeres, entonces ahora ya voy a cumplir y ya, ahí, me dieron hicimos aquí la graduación, el reconocimiento y ya, ahí me quedé. No, va más allá. Plantación de iglesia, miren, no es una organización. Quiere decir que yo necesito, como dijo Angelina, necesito como que algo más, o sea, es algo imposible porque necesito algo más grande. No, plantación de iglesias no va con esa visión. Plantación de iglesias no es necesito, quizás a algunos se les vino a la cabeza, ¿en qué lugar yo voy a hacer? O sea, no tengo un lugar, un espacio físico, ¿verdad? Un templo para hacerlo. ¿A cuántos se les vino eso a la cabeza? ¿Verdad? Usted dirá, bueno, en mi casa quizás estamos apretaditos nosotros, ¿no? Entonces no tengo espacio físico, entonces ¿de qué iglesia plantada me está hablando la pastora? Entonces, eso es lo primero que tenemos que derribar, ¿sí? Plantación de iglesias, y vamos con la visión, no es eso. La siguiente, por favor. Mire, otra cosa muy importante, que se da mucho en las congregaciones, ¿sí? Es que plantación de iglesias es un círculo, como una cadena de creyentes, que antes se congregaban en la iglesia de allá de la esquina, ahora están aquí. Y después, algo pasó aquí, ahora me llevo a toda mi familia a la siguiente iglesia. Eso no es plantación de iglesia, ¿sí? Eso, ¿por qué? Porque es el mismo creyente que anda en otras obras. En otras obras y en otras obras y en otras obras, ¿sí? Entonces, eso no es plantación de iglesias, ¿sí? La siguiente. Ustedes saben, han conocido este término, ¿verdad? Iglesia. Iglesia, de ahí viene la palabra iglesia, y eso significa asamblea, comunidad, ¿verdad? Iglesia somos nosotros, eso está más que claro, ¿ya? Cuando decimos la iglesia, bueno, en nuestro español, a veces sí decimos vamos a la iglesia y nos referimos a la estructura física, ¿ya? Pero
iglesia en sí es la asamblea, así como estamos convocados ahora todos, una comunidad de fieles, es decir, un grupo de personas. Alguien que me lea 1 Corintios 10, 1 Corintios, ahí repito, tienen sus Biblias. Amén. 1 Corintios 10, 16 al 17. Amén. Lea. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, por ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Entonces aquí lo clave, ¿verdad? Es, para que quede claro el concepto de iglesia, que yo sé que ustedes lo tienen claro, es el grupo de personas. Y como grupo de personas, en lo espiritual somos el cuerpo de Cristo. Recordemos, ¿verdad? Nosotros nos reunimos para alabar a Dios. Este grupo de personas se reúne para aprender más, para escuchar palabras, ¿no? Entonces, eso es la iglesia. El siguiente. Ahora, aquí empezamos a ver la visión de esto de plantar iglesias. En sí es continuar el ministerio de Cristo. Mire, para Cristo, nosotros que somos iglesia, somos el cuerpo de Cristo encarnado en las comunidades. Esto me pareció muy interesante porque nosotros, ¿cuántos saben aquí que debemos alcanzar almas? Amén. ¿Verdad? Todos estamos de acuerdo, pero quizás nos ha dado la pereza, si vale decirlo, pero no hacemos nada. Entonces, nosotros tenemos que ir bajo esta visión de que el Señor Jesucristo quiere que este grupo que se ha dado cita ahora aquí, que es una asamblea, que es una comunidad de creyentes, vaya y haga la obra. ¿Qué vamos a hacer el domingo? Va a moverse, ¿verdad? ¿A dónde? A donde hay la necesidad, a donde hay el necesitado, llevando ropa, llevando comida, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo allí como iglesia? Está encarnándose en la comunidad. Primera cosa que hay que hacer para que nosotros como creyentes pensemos en expandir la obra. Tenemos que mirar cómo encarnarnos en la comunidad. A ver, alguien aquí que me diga cómo podríamos encarnarnos en la comunidad. Por ejemplo, Misión Rescate va a salir la próxima semana, que es mirando la necesidad. Y cuando se mete en la necesidad, entonces va y se incrusta en la comunidad. Se encarna en la necesidad, ¿verdad? Se adhiere a la comunidad. Entonces, eso es lo que el Señor Jesucristo quiere y demanda de los creyentes. ¿Estamos o no estamos de acuerdo que la iglesia debería hacer eso? ¿Verdad? Estar mirando. ¿Sabe qué me impactó de todo esto? Que muchas veces no se ha analizado de que la iglesia se ha vuelto un grupo de creyentes en donde solamente nos sentamos, nos encerramos. Sí, es como el Señor nos ha provisto de aire, el Señor nos provee de luz, pero debemos movernos. Debemos movernos ¿a qué? A hacer iglesia allá afuera. Yo creo que todos están de acuerdo con eso, ¿no? Amén. Entonces, esa es la visión del Señor Jesucristo. Recuerden que cuando Él dijo en la gran comisión, vayan y hagan discípulos. ¿No? ¿Qué más quiere el Señor Jesucristo en este ministerio? Es el establecimiento del reino de Dios en el entorno. Usando la lógica que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Porque la mente de nosotros es la mente de Cristo. ¿Cómo yo puedo establecer el reino de Dios aquí encerrado, que todos me vean aquí encerrados, y ya ahorita salimos del culto y salimos, y entre nosotros, usted sabe que Él es cristiano, y allá, ¿cómo vamos a impactar? ¿Qué hacemos por los que están ahí afuera? Si nos estamos metiendo en la visión, hermanos, porque al final hay una conclusión que yo quiero dejarles como iglesia. Miren, el establecimiento del reino de Dios sigue aquí en medio de las cuatro paredes, adoramos, alabamos, ¿verdad?
nos reunimos, es verdad. La palabra dice que hay que congregarse. Amén, estamos de acuerdo. Pero, ¿y cómo yo establezco el reino de Dios allá afuera, donde hay asalto, donde hay el necesitado? ¿Estamos de acuerdo? Continuar el ministerio de Cristo. Yo le pregunto a ustedes, ¿el Señor Jesucristo solamente pasaba en la sinagoga? No, caminaba, ¿verdad? Le llevaban enfermos, ¿verdad? Lo buscaba. ¿Por qué? Porque él andaba caminando. Recuerden que cuando la mujer de flujo de sangre lo fue a tocar, él andaba caminando en medio de una multitud. ¿Y nosotros por qué como iglesia estamos aquí nomás? Se lo dejo para que usted piense. Mire, el ministerio del Señor Jesucristo, el que Él quiere que nosotros hagamos, es la multiplicación de los discípulos. Esa usted la tiene que saber. ¿En dónde encuentro eso? En el último capítulo. Mateo. Búsquelo allí, léalo. Mateo 28, 19. ¿Ya? A ver, vamos. Léalo rapidito. Dice multiplicación de discípulos y establecimiento de nuevas comunidades. Por tanto, id y hacéis discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Entonces, está viendo que estamos analizando la visión del Señor Jesucristo, no la visión de la pastora Rey. La visión del Señor Jesucristo. ¿Y cuántos son los seguidores aquí del Señor Jesucristo? Amén. Amén. Entonces, tenemos que tener esa visión de multiplicar discípulos y establecer nuevas comunidades. Ahí ya se me tiene que ir bajando el pensamiento de que necesito una infraestructura, que yo no tengo espacio. No, necesito establecerme yo en la comunidad. Necesito ir y buscar la necesidad en la comunidad, porque si no, no voy a poder abordar a ese sector, ¿verdad? Quizás aquí todos no viven en esta cuadra, ¿verdad? Usted vive más lejos, usted vive por allá, Pedrillo. Tenemos que ir a impactar en esa comunidad donde el Señor nos ha puesto a vivir. Miren, ¿qué más? Continuamos viendo el ministerio del Señor Jesucristo. La manifestación natural. Tiene la iglesia que avanzar. Hermanos, sí, es agradable estar unánimes entre hermanos, compartir entre hermanos, pero la iglesia tiene que empezar a moverse. Manifestación natural del avance y desarrollo de la iglesia. ¿Cuántos no quisieran tener más hermanos y que la congregación, yo no creo que usted quiera decir, ay, yo quiero que la silla esté vacía? Tenemos que empezar a tener esa visión. Una iglesia saludable es una iglesia que se multiplica, pero ya vimos que no es plantar iglesia, no es que yo me voy a hacer, yo me voy a apartar de la congregación, yo voy a hacerme ahora parte. No, tenemos que hacer una multiplicación saludable. Tenemos que ser intencionales y estratégicos. Tenemos que ir enfocados en la transformación de nuevos creyentes. Por eso empecé preguntándole que si todos en su entorno ya eran cristianos. Todos tenemos a alguien querido que aún no es cristiano. Sea amigo o sea familiar. Tenemos que transformarnos en, ¿qué decía? Ir y hacer discípulos. ¿Cuántos aquí somos discípulos de Cristo? Amén. Pero tenemos que el mandato, ¿a quién le dejó ese mandato el Señor Jesucristo? A sus discípulos. Y nosotros somos producto de la multiplicación de esos discípulos. Amén. Y nuestros discípulos, se la dejo allí. La siguiente, pastor. Entonces, la multiplicación de discípulos es la razón de ser de la iglesia. ¿Sí? Para que nosotros podamos ir a cumplir la gran comisión, porque la gran comisión es ir a ser discípulos. Tú tienes que tener tus discípulos, usted tiene que tener sus discípulos, usted, hermana, tiene que tener sus discípulos. ¿Dónde están? Tenemos que empezar a movernos. ¿Sí? La siguiente, pastor. Miren lo que dice Hechos 16:5. ¿Ya? Que ellos crecían. En Hechos vemos el relato de cómo la iglesia iba creciendo, ¿verdad? Iba creciendo y dice, se fortalecían en la fe y crecían en número día tras día. ¿Y nosotros? ¿Por qué nos estamos quedando, hermanos? ¿Ah? La siguiente, pastor.
Rapidito, niveles de la iglesia. Yo quiero que nos identifiquemos aquí en qué nivel estamos. Mire, esto para mí realmente es muy hermoso poderles compartir, porque el primer nivel es la iglesia para creyentes. Nosotros tenemos el encuentro con el Señor viene a nuestro encuentro, nos encontramos con su maravillosa salvación, ¿verdad? Todos hemos pasado aquí por eso. Y nosotros empezamos a buscar una iglesia, ¿verdad? A donde congregarnos. Creo que todos aquí hemos pasado ese nivel. Nosotros pasamos a ser parte de esta membresía, ¿sí? Es decir, hermano, ¿dónde te congregas? Ya usted dice el nombre, ¿verdad? Esa es una membresía. Y empezamos, sí, es agradable congregarse, es agradable pasar como hermanos, es agradable, ¿verdad? Todo el mandato de Dios, alabar, escuchar palabra, edificarnos, porque un día uno necesita una palabra de edificación, al día siguiente, bueno, ahí nos estamos levantando las manos. ¿Sí se da cuenta que ese es un trabajo hacia adentro? Como le dije al principio, nos encerramos aquí, pero es un trabajo menos visionario. ¿Sí? Yo creo que todos estamos, quizás hemos pasado o estamos en ese nivel. El segundo nivel es el nivel en el que ya nosotros, cuando venimos a Cristo, ¿qué pensamos? Pensamos en invitar a su amigo. ¿Usted ha invitado a algún amigo? Quizás todos hemos invitado a algún amigo, nos han rechazado, nos han dicho sí, nos han dicho no, ¿verdad? Todos hemos, ya conocí de Cristo y buscamos a nuestro mejor amigo. ¿Sabes qué? Vamos, nuestra mejor amiga, ¿verdad? Algunos, como digo, nos aceptarán, otros no. Y nosotros queremos traer a nuestros seres queridos acá a la iglesia, es decir, a los perdidos. Ese es el nivel de los perdidos para la iglesia, porque nosotros queremos que vengan acá a la iglesia. Queremos traerlos a la iglesia, ¿verdad? Nos reunimos en ayuno. Hay unos de los que sí se quedan, aceptan al Señor, se quedan y siguen congregándose, siguen reuniéndose aquí. Nosotros hacemos, programas en el sentido de que el ayuno, qué vamos a hacer, tú oras, tú alabas, tú traes un momento de reflexión, ¿no? Hacemos programas para ellos, ¿verdad? ¿Cuántos aquí han pasado un discipulado? Eso es un programa para ustedes. ¿Por qué? Porque se pensó en los nuevos creyentes, se les dio ese programa de discipulado y ya lo terminaron, ahora están caminando, ¿verdad? Hay FLET, hay el seminario FLET, es programa. Son programas que la iglesia hace, se reúne, la cabeza pastoral, ¿verdad? Lo hace, ¿para qué? Para que nosotros todos nos edifiquemos, para que ya no sea solamente usted que tuvo un encuentro con el Señor. Ese es el segundo nivel. Yo creo que algunos también estamos en ese nivel, identificados. Pero mira el tercer nivel. Nosotros todos queremos acá la iglesia. ¿Y qué pasa cuando nos rechazan una invitación a la iglesia? Pero vemos y ya sabemos que tenemos que ir y hacer discípulos. Porque yo estoy segura que aquí quizás todos alguna vez nos han dicho, sí, ya voy, todavía nos tienen esperando, sí, ya voy a la iglesia, sí, ya voy, sí, yo iré en algún momento. Y pasa el tiempo y todavía no se deciden. La iglesia hacia los perdidos. Es decir, ir buscando, es agradable, repito, congregarnos, reunirnos, pero ahora ir a buscar allá afuera. Ese es el nivel. Ese es el nivel al que debemos como creyentes para cumplir la gran comisión de llegar. Que la iglesia ahora piense en cómo. El perdido muchas veces no quiere. Van a haber perdidos que no quieran venir acá a la iglesia. ¿Qué hacemos con esos perdidos? Tiene la iglesia que ir por los perdidos. Ese es el nivel. Este es el nivel en el que la membresía, los de un departamento, los ujieres, los alabantes, se reúnen, ¿verdad? Y empiezan a movilizarse. ¿A qué? A ir a ver la necesidad de nuestro entorno allá afuera. ¿Sí? Ahí nos convertimos en discípulos, ¿verdad? Le pregunté, ¿cuántos discípulos tiene usted? Y nos tenemos que convertir en discípulos que hagan discípulos, en discípulos que transforman vidas. Porque mirando la necesidad, quizás nos reunimos un poco de ropa, un saco de ropa usada en buen estado y vamos y buscamos la necesidad, ¿quién darle allá afuera? ¿Sí ven?
Entonces la iglesia se está moviendo. ¿A dónde? A los perdidos. Porque van a haber muchos que no van a querer venir. ¿Y qué hacemos con ellos? Entonces, ahí es donde la iglesia se convierte en un centro de entrenamiento. Por eso la importancia de que usted me escuche unos minutos ahora. Centro de entrenamiento de la gran comisión. Y este nivel al que tenemos que llegar involucra, porque no nos vamos a dejar de congregar. Porque la plantación de iglesias, de grupos celulares, no es dividir la iglesia. ¿Sí? Involucra el primer nivel, involucra el segundo nivel. ¿Por qué? Porque el segundo nivel van a haber perdidos que también vengan. ¿Cuántas veces no han entrado por esa puerta? Entran y aceptan al Señor. Entonces las puertas de la iglesia no se van a cerrar, pero la iglesia sí tiene que ir creciendo. La siguiente, pastor. Rápidamente, un grupo de ideas que se nos pueden venir, de esto de que no, yo no puedo levantar un grupo celular, no, es que yo no puedo hacer una iglesia, es que no puedo. Primero, comenzar nuevas iglesias puede debilitar las ya establecidas. No se trata de dividirnos, no se trata de que ahora usted va a independizarse, ¿ya? Y a ser pastor de las calles, no. Se trata de fortalecernos como congregación, ¿sí? Es decir, desde ahora, ya en su mente, yo le pongo la tarea que usted piense en su vecino, quizás usted alquila, piense en el vecino de arriba, ¿será que puedo poner una célula, ¿sí? En su misma casa, una célula, un grupo celular, ¿ya? Entonces, mire la necesidad, ¿sí? Quizás usted tiene enfermos en su casa, entonces por allí, ¿sabes qué? Vamos orando. Todos los días me permiten orar por tu necesidad. Y por ahí vamos metiendo, por ahí después enseñanza, ¿sí? ¿Quién con una necesidad le va a decir no, sabes que no me ores? No, es que déjame con mi dolor. Si mostramos que nos queremos encarnar en la comunidad, buscamos ir a la necesidad. Quizás hay alguien que no tiene trabajo. Yo me voy a poner de que usted diga, ¿sabes qué? Yo voy a orar todos los días para que tú tengas un mejor trabajo. Me va a esperar en la casa, ¿sí? Quizás hay algún amigo tuyo que tiene una necesidad, te cuenta una necesidad. Mis padres se pelearon. Se va a poner a que tú le digas, ¿sabes qué? Yo voy a orar por la restauración de tu familia. Entonces, empecemos a buscar la necesidad de nuestro mismo grupo familiar. Si toda su familia ya es convertida de sus vecinos, ¿ya? Empecemos por eso. Otra objeción puede ser, comenzar nuevas iglesias cuesta mucho, como se le vino a la cabeza al hermano que necesita una infraestructura, ¿sí? No vamos a eso, ¿ya? Puede ser que todavía el espacio físico no esté, pero el grupo celular se puede reunir en un espacio. No necesita una gran casa, ¿sí? Tercero, que perdemos a mucha gente. Repito, no se trata de que ahora nos vamos a ir a otro lado, sino de crecer. No vamos con la visión de dividir una iglesia, sino de ir a alcanzar a los perdidos. Otra cuarta idea que se nos puede meter en la cabeza es que ya no tenemos muchas necesidades, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? No, un grupo de oración, ¿verdad? Si hay alguna cola, por ahí se reparte, y si no, es la oración. Quizás ponga el Señor en el corazón de la que pertenece a ese grupo celular, ¿sabe qué orar? Yo trajo hoy día unos sanduchitos. Entonces, ¿sí ven? No necesitamos por ahora recursos, solo necesitamos tener en nuestra mente un grupo celular. Alguien que esté cercano a nosotros, que necesite oración, que necesite palabra. Quinto, que si hacemos un grupo celular o una iglesia, no debemos forzar la plantación de una iglesia. Si el Señor Jesucristo dijo, no todos tienen un llamado pastoral, pero el Señor Jesucristo comisionó a sus discípulos a ser discípulos, ¿sí? Entonces, el hecho de que tengamos un grupo de oración, ¿sí? No quiere decir que ya vamos a ser pastores, ¿sí? Pero sí dijo que cada discípulo tiene que tener discípulos. Eso sí dijo, ¿ya? Sexto, podemos pensar que no, que así se va a ver mucha falsa doctrina.
No, porque usted va a estar teniendo un reporte, ¿sí? Una supervisión, como usted lo quiera decir, de un pastor. Ya, séptimo, comenzar iglesias crea una competencia denominacional. No queremos eso, sino ir a la necesidad. Si yo veo que en una casa necesitan orar por sanidad o necesitan orar por restablecimiento de un matrimonio, esa es una necesidad. No es necesariamente crear una competencia de crear otra iglesia allí. ¿Ya? El octavo que se nos puede meter en la cabeza, que no es más que una objeción, es que una iglesia para cada ciudad es el patrón del Nuevo Testamento. ¿Ya? ¿Cuántos creyentes no hay aquí en Guayaquil? No creyentes. Está lleno este sector nomás de Sauce 6. ¿O todos son cristianos en Sauce 6? No todos son cristianos. ¿Sí? No todos conocen de Dios. Y la última objeción es comenzar iglesias no me va a ayudar en mi carrera ministerial. Repito, la gran comisión del Señor Jesucristo fue ir a ser discípulos.